Desde Nuevo León, México, para el mundo de habla hispana, hablemos claro. Uno de los personajes centrales que se supone deben de estar esos personajes del lado de la ciudadanía, legislando, siendo los gestores permanentes, ayudando a los ciudadanos, deben de ser la voz de los ciudadanos en el Congreso, la voz de los ciudadanos ante los gobernadores, los alcaldes, la voz de los ciudadanos ante la Presidencia de la República y, de ser necesario, ante el concierto de las naciones. Hoy nos acompaña precisamente el diputado federal, quien es parte de este grupo que yo les comento, que esa debe de ser la serie de funciones esenciales. Le doy la bienvenida al diputado federal Santiago González, catedrático universitario en la Facultad de Ciencias de la Comunicación, como yo lo llamo también, periodista en sueños, un periodista de esos de a de veras que se hicieron en el siglo pasado en la calle, no como los de ahora, perdónenme. Hay muchos periodistas de internet que no saben ni lo esencial de la comunicación, pero ya se sienten los grandes periodistas. En el siglo pasado el periodismo se iniciaba al rayo del sol, a 47 grados, 40 grados, 45 grados, bajo la lluvia, las tormentas en Nuevo León. A veces también corriendo porque detrás de ellos venía una bala perdida, porque el periodista estaba obligado a estar en el lugar de los hechos. Bueno, después de este pequeño, largo preámbulo, le doy la bienvenida a Santiago González y le lanzo la primera pregunta. Santiago González, en realidad ustedes están cumpliendo con la obligación que tienen ante la ciudadanía, con lo que comenté inicialmente. Pues sí, totalmente sí. ¿Por qué? Porque el Partido del Trabajo siempre ha sido un gestor permanente en educación, en salud, alimentación, en necesidades básicas que tiene la gente. Se me olvidó comentarles que precisamente Santiago González Soto es diputado federal, representante del Partido del Trabajo. Bueno, primero representante de los ciudadanos, sí, pero postulado por el Partido del Trabajo. Sí. Hablemos en coalición. En coalición con Morena, sí, y con el Verde. Así es. Santiago González, hablemos de productividad. ¿Qué tanta productividad ha tenido Santiago González como diputado federal en beneficio de los ciudadanos de Nuevo León, de México y de su distrito? Mira, punto número 1. Si hablamos de iniciativas propias, tenemos alrededor de 12 o 14 iniciativas. Si hablamos del voto en favor de los mexicanos, pues vamos a hablar de una productividad del 100%, porque finalmente nosotros hemos apoyado a la presidenta pues, al 100% en todas las iniciativas que ella nos ha presentado. Hasta en el plan B. Plan B, tú dirás el plan A. El plan A, perdón. Mira, el plan A, muy rápido lo comento, el plan A contemplaba todavía las pluris de las que les conocemos como de representación proporcional y otras pluris que tenían que ver con los circunscripciones. Nosotros estábamos en contra de las circunscripciones porque ahí había 3 riesgos. Número 1, ¿quién les iba a pagar a los candidatos de esas pluris las campañas? ¿Por qué? Porque, por ejemplo, en el caso de Nuevo León, que es la circunscripción 2, donde hay 8 estados, ¿cómo le va a hacer un candidato para recorrer 8 estados de la República? Un gasto enorme. Número 1, fuentes de financiamiento. El crimen. ¿Cómo vas a permitir que el crimen financie campañas? Número 2, los gobernadores, como ocurrió en el caso de Nuevo León con los jueces. Iban a sacar acordeones. Nuevo León lo vivimos. Y número 3, el tema que tiene que ver con las grandes empresototas que quisieran verse beneficiadas o se vieran perjudicadas con alguna ley en la Cámara de Diputados, como ocurrió, por ejemplo, en el caso cuando le pusimos los etiquetados frontales a todos los alimentos que tienen exceso de azúcar, exceso de sodio, exceso de etcétera, etcétera.
Entonces, ahí, lógicamente, las empresas son las que pagan para que no les aplique sanciones. Son esas tres fuentes. Por eso dijimos, es mejor el plan B que el plan A. O sea, de consolidarse el Sí. plan A, se hubiera dado la compra de bloques de diputados por parte de los empresarios, Al menos 100. 100 de los 500 diputados. ya con eso podrían generar una especie de fiel de la balanza. Ándale. Pues le llaman el efecto bisagra, ¿verdad? Es decir, ellos pueden decidir. Oye, ¿qué tan cierto es que el legislativo está sometido, como en la peor época del PRI, a Palacio Nacional? Fíjate, ¿Esto es real? qué bueno que lo preguntas porque te voy a contestar bien sencillo. Nosotros somos coincidentes con la presidenta y somos coincidentes con Andrés Manuel, pero sobre todo somos coincidentes con la Cuarta Transformación. Nosotros coincidimos totalmente en que este país tiene que mejorar, a pesar de que los grupos de poder, determinados grupos, los traficantes de influencias, se oponen con muchas mentiras. Por eso a la gente, qué bueno que la gente sigue creyendo más del 70% en lo que señala la presidenta en las mañaneras. Tú Pues somos dices- coincidentes, es muy diferente a ser sumisos como ocurría con el PRI y con el PAN. Tú dices que tenemos que mejorar. Sí. Yo te pregunto, Ajá. en este espacio de gobierno de la Cuarta Transformación, que yo no Sí. coincido con esto de que es la Cuarta Transformación, porque se supone que la Cuarta Transformación está integrada por el Partido del Trabajo, el Partido Verde y Morena. Sí. Yo no veo, perdóname, pero yo no veo el Partido del Trabajo en espacios fundamentales del gobierno. Yo me imaginaba al compañero Alberto Anaya en la Secretaría de Economía, Por porque ejemplo. nadie me puede negar de que es un gran economista y es una persona que conoce realmente la política a nivel internacional. Sí. Y así te puedo mencionar a otros compañeros del PT, que yo me los imaginaba en el gobierno. Ahorita, ¿a quién vemos en el gobierno federal? A gente del expanistas, expriistas y algunos morenistas. Sí. Entonces, yo no coincido en que esto es un gobierno de la Cuarta Transformación en pleno. Pero la pregunta iba por otro rumbo. Pero igual, mira, te doy la diferencia. Adelante. Una cosa es la participación en el gran movimiento de la Cuarta Transformación, que ahí participamos porque ganamos espacios, sobre todo en los poderes legislativos. Ejecutivos sí, a nivel municipal, a nivel estatal, y tal y como tú lo comentas, en el nivel federal, no formamos parte del gobierno federal, pero nosotros apoyamos las políticas públicas que la presidenta ha impulsado a través del Poder Legislativo y que en este momento, bueno, se ejecutan en el Poder Federal. Que aunque hay, como en todas partes, no somos perfectos, pero yo creo que la presidenta lo ha estado manejando muy bien y si hay negritos en el arroz, pues yo creo que la presidenta misma sabrá en qué momento depura. Bueno, perdóname, yo no coincido en eso contigo. Sí. No hay negritos en el arroz, hay prietotes en el arroz. Bueno, pero la pregunta que te quería, tú hablas de que este país se tiene que mejorar. Yo te pregunto, en realidad, aparte de lo del salario mínimo Ajá. y de las becas, los apoyos sociales, Sí. ¿está mejor México que en el 2018? Tenemos mejor vivienda para los ciudadanos, mejor educación, mejor seguridad. ¿Qué son los parámetros Mira, de evolución de una sociedad? yo creo que sí es importante y esto no es rollo. La gente sabe que el dólar hoy está más debilitado y que el peso está fortalecido. Ese es un gran indicador. La inflación es otro gran indicador. Del 2 al 4% de inflación, vaya, es algo que tiene que ver con que los precios no estén sube y sube y sube. De hecho, ya el tomate ya bajó, el aguacate ya bajó, el frijol ya bajó. ¿Producto de qué? De que la inflación se está controlando. Por ejemplo, el caso de los salarios mínimos. De venir de 88 pesos hace 8 años, miserables pesos, está el trabajador ganando 315 pesos. Entonces, ¿qué quiere decir? Que hay un gran brinco en el ingreso del trabajador. Pero ¿cómo se ayuda al trabajador en la casa? Porque también eso es importante. Bueno, existen las becas en primaria, en secundaria, en la prepa,
Y no me vas a negar que esas becas le ayudan mucho a los papás con el tema, por ejemplo, el uniforme, útiles escolares, los tenis escolares, es decir, el calzado. Todo eso ayuda a la economía de la familia, pero eso es producto de los programas sociales que se entregan a todos los que están estudiando. Mira, sobre eso que tú me comentas de los salarios, adelante. No, atenúa mucho la economía, Así independientemente de la inversión, independientemente vaya, otros indicadores económicos que mantienen a México muy por encima del México del 2018 para atrás, del México neoliberal. Oye, tú me comentas Ajá. de los salarios, del incremento que se decretó desde presidencia. Yo platiqué sobre eso con un empresario. Sí. Le digo, oye, ¿no les está afectando en realidad el incremento al salario? Y me dice, no. ¿Cómo se define el costo final de un producto para el consumidor? Nosotros manejamos una regla simple, Sí. no manejamos política ni nada, manejamos una regla simple. ¿Cuánto nos cuesta la materia prima? ¿Cuánto nos cuesta la producción y la distribución? Sí. Hasta el punto de venta final. Lo sumamos y sacamos el precio. Si hay un 23% de aumento al salario mínimo, simple y sencillamente eso se lo anexamos al consumidor. Sí. O sea, los mismos que ganan ese salario mínimo aumentado son los que pagan esos productos. Sí. Y dicen, nosotros hasta a veces ganamos por el aumento que le damos a los precios. Entonces no es una fantasía lo que ustedes manejan. No, mira, te platico, hay un margen. Cuando en el 2018 llega Andrés Manuel López Obrador y los indicadores económicos empiezan a mejorar, hubo algo que la gente todavía no vemos. El margen de un empresario en el 18 para atrás, el margen de ganancia era del 70%. Hoy ese margen se ha ido reduciendo porque al reducirse la desigualdad, pues también se reduce el margen de las ultraganancias. Y las ultraganancias estaban en el 70%, ahorita ya andan en el 58%, es decir, no rebasan el 60%. En Estados Unidos, que es el país capitalista por antonomasia. Por excelencia. Sí, por excelencia. En ese país el margen de ganancia de un empresario es del 30%. Ellos lo saben y están felices porque dicen, oye, yo con 30% soy millonario. Bueno, aquí estaban exagerados por el tráfico de influencias. Ya lo vemos ahí con el señor la perrita de Trump. Oye, los márgenes de ganancias eran enormes. Entonces, cuando esto ocurre, ¿verdad? Lógicamente mejoran los salarios, pero también tú puedes ver, como lo dice la propia presidenta, hoy los niveles de inseguridad de venir del 70, 60%, ya te marcan el 30%, 35%. Quiere decir que estamos mejorando también en el tema de la inseguridad, que anteriormente, pues bueno, ya no hay colgados, ya no hay descuartizados, ya no hay bloqueos del crimen organizado, como ocurrió en otros tiempos. Bueno, que tú me Y eso no se nos debe olvidar. Tú como Acuérdate cómo periodista, persiguieron a los estudiantes del tecnológico Sí. aquí por primero Lázaro Cárdenas hasta llegar a Garza Sada, y ahí se los echan por órdenes de Calderón, porque Calderón decía, mátalos en caliente. no me acuerdo quién manejaba esa frase. Sí, ahí está, salió un audio. No, pero, Y te voy a decir quién la dijo. Humberto Moreira. antes Y de sacó ello, el audio. esa de frase es Calderón. célebre, el de mátalos en caliente. Sí, esa la dijo Calderón. No, pero antes de él hubo otro personaje. Pues mira, no está grabado el otro personaje, pero Calderón sí está grabado. Ya está. Oye, me hablas Sí. de inseguridad, Ajá. pero tú como periodista debes de entender que estamos hablando de inseguridad de alto impacto, Sí. de inseguridad que en realidad no afecta tanto a los ciudadanos, los afecta psicológicamente porque vieron 6 colgados, porque se hizo un bloqueo en Constitución por encapuchados, Sí. porque balacearon en un bar, como ocurrió aquí en Monterrey, Sí. y asesinaron hasta el que vendía los hot dogs afuera. Ajá. Pero lo que más afecta a la ciudadanía es la inseguridad que se sigue dando en las calles, Bueno. en los hogares, Así etc. es. Eso no ha disminuido mucho. Eh, Eso te lo puedo confirmar. Bueno, mira, ahí tiene que ver mucho porque es la
parte preventiva que tiene que llevar a cabo el gobierno municipal, cualquiera que sea, y el gobierno estatal. Ellos tienen que entrar en la etapa de la prevención, y en la etapa de la prevención yo creo que efectivamente todavía no hemos llegado a lo óptimo. Y en donde sí vivimos mucha inseguridad, por ejemplo en carreteras, lo vemos aquí en Salinas Victoria. Yo no sé si sea una orden o no, pero los policías de Salinas Victoria asaltan a los transportistas. Sí. Entonces, ¿qué tenemos que hacer? Oye, alcalde, por favor, amarra a tus policías, porque aparte los policías no tienen por qué detener un vehículo, esos son los de tránsito, cuando cometes una infracción. Y no solamente eso, imagínate tú un alcalde que va y te quiere ahorcar en un restaurante. Pues ¿dónde estás viviendo la inseguridad? Pues ¿dónde estamos viviendo la inseguridad de una autoridad al ciudadano? Un saludo para el alcalde del Carmen. El Carmen y el Salinas, y es una descomposición de un partido que ya va de salida. O sea, ¿a qué partido te refieres? O sea, los naranjas. A Movimiento Tú para que Ciudadano. veas cómo están los niveles de soberbia, de prepotencia, de arbitrariedad, irregularidades, bueno, que se han estado cometiendo, pero esas son las cosas que los ciudadanos sí ven. A mí ya me lo denunciaron públicamente. Oye, Santiago, estamos acá siendo asaltados, porque no hay otra palabra. Los policías mismos te asaltan. Entonces, el propio alcalde de Salinas Victoria tiene que meter en cintura a los ciudadanos, a sus policías, porque si no los mete, los ciudadanos van a pensar que el alcalde está de acuerdo. Oye, el presidente, Sí. de cuyo nombre no quisiera acordar, Ajá. Andrés Manuel López Obrador, Ajá. lanzó una frase célebre, Sí. que no hay gran negocio sin que el presidente de México tenga conocimiento. A mí se me hace muy extraña esa opinión tuya, perdóname, Sí. de decirme que el alcalde debe de meter en su cintura a sus muchachos como si él no fuera parte del tinglado. Porque que se le está dando. doy el beneficio de la duda. Pero ¿cómo darle el beneficio de la duda? Mira, Porque, a ver, en ese tipo de negocios, la lana que se recoge aquí abajo brinca a este término. Este término lo lleva hacia más arriba. Y cuando un hecho es recurrente, es imposible que me digas que el de arriba no sabe. beneficio de la duda. Pero lo que sí el alcalde tiene que hacer inmediatamente es despedir a su secretario de seguridad. Porque si él no sabe, entonces el secretario sí sabe. Muchas veces arriba se finge no saber. Sí. Ponte un beneficio de Y la duda. acuérdate que la perra más flaca Ajá, es a la que le pican más las pulgas. ajá. Entonces, cuando se da un hecho de este nivel que ya es público y nacional, Nacional. yo siempre me he hecho una pregunta. ¿Hay complicidad? ¿Hay incapacidad? ¿O hay pendejez? Ay, cañón, que se me hace que las tres. Las tres juntas y revueltas. Sí. Sí. Ay, ante ese diagnóstico, pues pobres ciudadanos de Salinas Victoria, Nuevo León, porque te voy a decir una cosa, normalmente las actitudes del ser humano se replican. Ajá. El que tú me digas que esto es un hecho aislado, perdóname, yo no lo puedo aceptar. ¿Por qué? Porque así como son esos truanes que andan asaltando a los traileros, etcétera, y ya se dio a conocer a los camioneros, etcétera, yo no creo que los inspectores de comercio y los demás elementos que tienen una vigilancia en relación a la ciudadanía tengan otra tesitura mental. Porque es un todo. Entonces, tú no puedes decir, en un municipio donde la corrupción ya está tan avanzada, decir, no, es que nada más este pedacito está corrupto, todo lo demás está puro, incólume. Yo no me la creo eso. Pues mira, yo tampoco, pero como te dije al principio, le damos el beneficio de la duda porque quien tiene que tomar la decisión de despedir a quienes estén asaltando a los traileros, pues es el alcalde. Y, lógicamente, el alcalde, pues ¿quién lo puede reconvenir? ¿Tú crees que el gobernador Samuel le va a decir, oye, no te la bañes, ¿verdad?
porque es una obra de la presidenta, es una obra insigne porque es el Tren del Norte. Y a esos traileros que están haciendo trabajos para la construcción del tren, es a los que... Yo ya hablé con el secretario, el delegado de la Secretaría de Infraestructura, Comunicaciones y Transportes, y dice que va a buscar un diálogo con el alcalde. De igual manera, yo estoy propiciando que haya un diálogo, porque la única manera de que esto se solucione es saber qué está pasando, que nos diga y que él ponga en cintura a quien tenga que poner en cintura. Diálogo o aplicación de la ley. Sí, bueno, justamente por eso acudieron esos traileros afectados a poner una denuncia ante la fiscalía, porque esto ya escaló a nivel de delito. Entonces ahí está ya la denuncia. Ahora, ¿qué hay que pedirle en este caso a la licenciada Godoy, que es de la fiscalía? Pues que actúe, porque si el alcalde no actúa, la denuncia puede llegarle al alcalde y el alcalde puede ser sometido a un juicio político, como se está esperando el juicio político contra Samuel. Ay, Dios mío. ¿Tú crees que el juicio político contra Samuel llegue? Pues mira... Yo no veo condiciones, yo veo complicidades. Yo también veo complicidades. Pero vamos a darle el beneficio de la duda, por favor. No, en el caso del Congreso y esto, sí hay complicidades. Porque si no los hubiese... ya hubiesen pasado por encima. Mira, acuérdate tú, cuando destituyeron a Sócrates Rizo. ¿Cuál era su delito? ¿Tú te acuerdas? Bueno, en realidad no había delito, era porque se opuso al saqueo del agua acá en... No, y aparte que andaba agarrado de la greña con el Cedillo. Sí, pues entonces no había delito, fue político. Fue político. En el caso de Rizo. Y pasó el juicio político por encima. Así es. En el caso de Samuel, ¿por qué no pasa el juicio político? La complicidad. Mira, acuérdate de una cosa, no sé si tú lo viste como periodista. Sí. Un día alguien toma el teléfono y le dicen a Salinas de Gortari: señor, van por usted, lo van a detener, sí, por complicidad con su hermano Raúl. Cuelgan el teléfono, le habla a sus contactos, Salinas: voy a hacer huelga en San Bernabé, huelga de hambre, comuníquenle por favor a los medios internacionales. De manera discreta se va a una casita muy humilde en San Bernabé, sí, allí se atrinchera, se hace el escándalo mundial y Cedillo le da un salvoconducto para que Salinas se vaya fuera de México. Tengo la información de que a Sócrates Rizo le habla Cedillo y le dice: señor gobernador, ¿por qué no me informó usted lo que iba a hacer Salinas? Así es. Eso lo considero como una traición. Ahí se definió el futuro de Sócrates. Yo platiqué con Sócrates y él me dijo algo muy importante. Me dice: mira, yo pedí licencia obligada, me fui al extranjero. Cuando me hablan de que ya era el momento de regresar, les dije: no, yo no puedo regresar. Y eso es un testimonio del mismo Sócrates. No puedo regresar porque generaría un caos en el estado de Nuevo León. Mi delito, dice, no es de ningún tipo más que un delito político. Así es. De algo que yo no tuve la culpa. Salinas es y seguirá siendo mi amigo, pero él no me informó, no estaba obligado a informarme de que él iba a venir a hacer una huelga de hambre en San Bernabé. Totalmente de acuerdo. Un hecho político. Y aparte ya era un ciudadano común. Y era un ciudadano Salinas común. Ya no era nadie, vaya. Así es. Entonces, lo que te comento, que no creo, te lo digo sinceramente, que este juicio político en contra de el primer habitante o el gran habitante o, sí, vamos, Samuel García, vaya a proceder. Mira, la gente ya es un clamor. Quieren que haya acciones. Pero, bueno, no sé por qué el PRIAN se resiste, o el resto, todos los diputados locales, pero creo que sí, si el juicio político está sustentado, debe proceder. Tan es así
que tú has de saber que acaba de entrar una iniciativa que, en caso de ser aprobada ya en estos días, beneficiaría al gobernador, porque la historia es que él va a pedir licencia para buscar una diputación federal. Lo que quiere es fuero. ¿Sabes para qué le sirve el fuero? Pues para evitar que lo metan a prisión. Afortunadamente ya legislamos una parte en donde ya dijimos, el fuero no es para proteger delincuentes. Eso ocurrió antes del, ¿cómo se llama? No, después de que llegara ahí este señor, ¿cómo se llama? Riquín Canallín y toda la bola de delincuentes que hoy tenemos en las cámaras. Pero aquí en Nuevo León no me vengas con ese cuento de que la ley es la ley, hombre. Bueno, pues la ley es de quien la aplica mayoritariamente. Exacto. Sí. Y ahí, aquí, ¿qué está pasando en Nuevo León? Sí, aquí está pasando. Pues la gente el pueblo se debe unir para decir, queremos juicio político. Bueno, pero dejemos de hablar de cosas tan peores como las que estamos hablando antes de que me encabrone. Santiago González, ¿cómo ves las cosas de la cuarta transformación rumbo al 2027 en el estado de Nuevo León? En Nuevo León, mira, hay entusiasmo en la gente. La gente sí quiere un gobierno de transformación, encabezado por Morena, en alianza con el Partido del Trabajo, con el Verde. Sí quiere la gente. Yo siento que hay un gran entusiasmo. El tema es que acuérdate que cuando ya hay carnita ¿verdad? Entonces, pues sí, hay muchos que aspiran al poder y yo esperaría que esas aspiraciones no rompan la unidad, que al contrario, todos los que aspiran, traten de sacar las mejores propuestas y no los trapitos que si los tienen, pues seguramente esos no van a batallar, quien se los va a sacar es la oposición. Pero por lo pronto, nuestros aspirantes lo que deben de hacer es sacar las mejores propuestas para que la gente diga, claro que en Nuevo León hay capacidad de los que aspiran a la gubernatura. He estado recorriendo los municipios, precisamente acabo de estar en Cadereyta, hoy voy a ir a Santa Catarina ya por la tarde. Ahí tengo un pequeño equipo que de repente me ayuda a hacer encuestas. Y según nuestros análisis y nuestras mediciones, sí, contrario a lo que piensa Morena y la Cuarta Transformación, sus integrantes, este camino no es miel sobre hojuelas. Y yo creo que, al menos en su discurso, hay algunos integrantes de la Cuarta Transformación que buscan la candidatura, que creo que ya se están tirando a la hamaca diciendo, ya ganamos, ya vencimos a esos corruptos del MAPREAN. Sí. No creo que eso es un error muy grave. Claro, porque los números nos dan un triple empate. Así es. Vamos a llamarle así. Un triple empate con los naranjas, con el PRIAN y lógicamente con la 4T. Entonces, ¿qué hay que hacer? Sacar la diferencia. Y la diferencia tiene que ver mucho con un gobierno humanista, un gobierno progresista, propuestas, te pongo ejemplos. Dices tú, a ver, este es mi recibo de agua y drenaje, y ahí dice cuota de drenaje, que sea transparente para qué se hace. Entonces, cuando la gente vea decir, mira, se recaudaron tantos millones y estos millones va a ser para reparar todas las fugas de drenaje que hay en toda el área metropolitana, porque ya no es exclusivo de San Bernabé o Tierra de Libertad, hasta en San Pedro hemos visto fugas. En San Nicolás, en las colonias fifís. Sí. Ya ves las fugas. Bueno, entonces la gente tiene que organizarse para decir, oye, ¿qué está haciendo el gobierno naranja con tantísimo dinero que entra por una cuota llamada de drenaje? Esa es una. Mira, pero así como ese ejemplo hay, tema del transporte, yo insisto, el tema del transporte, gobierno del estado no tiene por qué estar pagando rentas a los camiones. Lo que tiene que hacer es agarrarse 4, 5, 10 inversionistas y decirle, ahí van las concesiones, vamos a mejorar el transporte. Esa es la única manera, como estaba antes. Mira, hay algo que yo no entiendo. Porque lo nuevo resultó peor que lo viejo. Así es, hay algo que yo no entiendo de agua y drenaje de los administradores. Sí. Tienen una empresa fantástica. Primero, es una empresa que tiene una clientela cautiva encabronada.
Ajá. Porque todos somos clientes de agua y drenaje Todos. primero. No sé de qué manera hacen sus números para enviarnos los recibos, porque hay denuncias de gente muy humilde que de repente les llega un recibote, van a agua y drenaje y les dicen, puede haber una fuga ahí en su casa, pero primero pague el recibo y luego lo vemos. Sí. Es lo que pasó actualmente, debido a ese exceso que se está cometiendo, a ese gran fraude, diría yo. Pues están diciendo, si te llega un recibo que se han dado casos por 50,000 pesos, te rebajo el 90%. Entonces tú dices, ¿cómo? Una casa de Infonavit va a consumir en 2 o 3 meses 90,000 pesos. De que tuviera alberca en el techo, ¿de qué se trata? Tenemos un tinaco que casi no usamos. No se puede, hombre. Y yo te pregunto, ¿cómo le hacen teniendo esas condiciones en agua y drenaje para estar prácticamente quebrados Sí. y no poder atender cosas tan simples como una reparación? Porque en una colonia ya se reventó la tubería y está saliendo todo el mugre. Eso yo no lo entiendo. Bueno, mira, yo creo que lo que tiene que hacer el Congreso del Estado, porque tiene la facultad, es citar a comparecer al director de agua y drenaje. ¿Para qué? Para que transparente varias cosas. Acuérdate que hay un impuesto verde que impuso el gobierno del Estado, incluso a agua y drenaje. ¿Dónde está esa lana? ¿Y para qué es esa lana? Ese es uno. Pero en el caso de agua y drenaje, siempre se había dicho que es la caja chica, pero hay algo todavía más grave. Mira, si tú recuerdas, prácticamente ya se acabaron los recibos de 100, incluso había recibos de 60, 80 pesos. Y en estos últimos 3, 4 años del gobierno naranja, los recibos ya ninguno baja de 300 pesos. ¿Qué quiere decir? Que hay aumentos de 2, 300... Desproporcionados, porque los aumentos deben ser en base a la inflación. Así es. Y los aumentos que estamos recibiendo los ciudadanos de parte de agua y drenaje son del 100, 200 o hasta el 300%. Y eso en una sociedad como la nuestra, pues merecemos una explicación. ¿Por qué están tan alterados los recibos de agua y drenaje? Están muy alterados. Acuérdate que los maquillajes que usa Mariana Rodríguez, mira, en pues algunos, están caros. Claro, pero en algunos casos hay recibos de agua y drenaje que se comparan con los de la luz. Nunca se había comparado un recibo de agua con el de la luz. ¿Sí? ¿Por qué? Bueno, porque justamente no hay transparencia y no hay forma, a menos que el Congreso del Estado, los diputados sienten en el banquillo de las comparecencias a los directores y que ellos expliquen qué está pasando con agua y drenaje. Mira, a mí lo que me preocupa es cuando un gobierno empieza a ver el erario público. Sí. Esos personajes de ese gobierno empiezan a ver el erario público como una riqueza personal. Oye, mi amor, ¿quieres que te compre ropa? Sí, que te valga madre, ten. Oye, que vamos a Hawái. Sí, está bien, vamos a decir que vamos a buscar inversión. Oye, pero para eso yo necesito un traje de baño y no vas a ir al tianguis a comprármelo. O a un puestecito de restaurante. No importa, mi amor, tenga. O sea, no sé, pero yo creo que eso puede estar pasando. Hay mucho no nada más con el gobernador. Hay mucho despilfarro. Exacto. Mucho despilfarro. Para verse bonitos en las redes sociales. Sí, entonces el despilfarro, pues es un acto de corrupción. Oye, pero vamos a regresar a lo que sería el tema central. No sé por qué a veces me da por desviarme y hablar de tantas cosas. Tantas corruptelas. Así es. Sí. Volvamos al tema de la elección interna Sí. de la Cuarta Transformación. Hay Unidad. una regla. Unidad. Yo creo que el gran llamado es unidad y, como lo dije al principio, propuestas. Compañeros aspirantes, propuestas. Ese es el camino. Que la gente sepa que sí hay propuestas. Y claro, cuestionamientos al actual gobierno. Hay una regla Sí. que yo no entiendo por qué la pusieron. En lugar de decir que todos los que quieran se apunten, aplicamos un primer filtro. Sí. Y no importa que sean puros del PT, del Verde o de Morena los que van a ir a la encuesta, que estén los mejores 6 o 10. No, ya dijo Citlali, que es la machuchona de Morena, dijo 4 de Morena
uno del PT, uno del Verde. Sí. El problema, y no quiero alentar tu vanidad, Santiago, yo ya lo publiqué en base a información que tengo. Sí, cómo no. En caso de que en Nuevo León se aplique esa regla de 4 de Morena, para empezar no sé a quiénes van a tumbar, porque eso también puede ir en contra de lo que tú has dicho, unidad. Uno del Verde y uno del PT. Pero te digo, perdóname por lo que voy a decir. Sí. Y no quiero alentar tu vanidad, pero yo siento que el único personaje Ajá. con presencia, con fortaleza, para entrar a esa encuesta por parte del Partido del Trabajo se llama Santiago González, y por eso te traje a sentarte en este asiento Sí. para preguntarte cómo andan las cosas en el PT en relación a ello. Mira, yo creo que por primera vez el Partido del Trabajo, hoy a este día, tiene 4 diputados federales. El compañero Chito Gloria, Así es. la compañera Olga Herrera, el compañero Pedro Vázquez y un servidor. Somos 4. Al interior, el PT pues tiene que armar sus propias reglas, porque si te dicen lanza uno, pues tiene que lanzar uno. Ahora, ¿cómo se va a seleccionar ese uno? Pues en esas reglas yo imagino que va a haber alguna contienda interna o alguna encuesta interna, yo no sé, pero algo va a ocurrir para que salga de entre esos. Digo, yo me refiero a 4, pero puede ser incluso la maestra Lupito, el profe Bebeto, ahí ya sube a 6, independientemente de que haya más personajes, pero por lo pronto yo te diría, falta que el PT anuncie sus propias reglas de cómo va a elegir uno que la coalición le permite que participen en la contienda interna. Pero no estarán muy tarde llegando, porque ya el 25 de ya se fin de apuntan semana. Sí. los de Morena. Ajá. Ya Waldo Fernández ya tiene una campaña eterna con miles de bardas, de lonas. Ajá. Mijes está utilizando las redes sociales, Tatiana diciendo que es la mejor, etcétera. No llegarán nada más para hacer relleno los del PT. Pues mira, yo creo que los tiempos están muy bien definidos, que en el caso del Partido del Trabajo, no lo dudo ni tantito, ha ocurrido en otros estados de la República en donde sí las reglas son a elección de delegados, se concurren los delegados, esa es una forma, y la otra ha sido encuestas. Entonces, en su momento creo yo que va a ocurrir que el PT lance una convocatoria para decir vamos a elegir a quien va a representarnos como defensor de la Cuarta Transformación. Pasó con Noroña, acuérdate. Santiago González. Cuando Noroña estaba acá, ahorita ya está directamente en Morena. Pues yo te voy a decir, yo no sé ni dónde carajos está Noroña mentalmente, porque saca cada cosa y yo digo aguas. Sí. Oye, pero Santiago González va a levantar la mano y decir, bueno, ahí está la respuesta. Ya está diciendo aquí estoy. Santiago González en realidad cree tener la capacidad para enfrentarse, porque eso va a ser un enfrentamiento fraternal. Fíjate, déjame te platico algo, porque tú te vas a recordar perfectamente. Yo ya fui candidato a gobernador. Ya lo fuiste. 2003. Así es. Y, contrario a muchísimas cosas, en aquel 2003 fui el primer candidato de oposición con mayor votación en la historia de todos los candidatos de oposición, fuera del PRI y del PAN, más casi 80,000 votos. Y me acerqué al 7.6% de la votación total. Independientemente de todo lo que haya ocurrido, que si te robaron votos, que si te marginaban, te desaparecían de los medios, porque en aquel entonces había medios que nada más decían, ¿por quién va a votar? ¿Por el PRI o por el PAN? Incluso a mí me llegó una encuesta vía telefónica, oiga, ¿usted por quién votaría? ¿Por el PRI o por el PAN? Yo le decía, oiga, hasta el último le digo, ¿sabe usted que hay más candidatos y no solamente los que usted promueve en su encuesta? Y la señorita dice, bueno, pero ¿por quién votaría? Le dije, pues primero ábrame a todos los que sí están como candidatos, no nada más se cierre a que sean 2. Entonces, todas esas encuestas amañadas, pues lógicamente hacen que los candidatos de oposición no tengamos la presencia. Hoy, afortunadamente, las condiciones son muy diferentes. Las condiciones están para que la Cuarta Transformación en coalición Morena, el PT, el Verde, ganemos en el 2027. Ahí están las condiciones. No hay que equivocarnos, y no equivocarnos significa justamente pues que la primera es no romper la unidad, esa es la primera,
Y de ahí en fuera yo insisto mucho, el tema son, vamos con propuestas, sí tenemos que ir con muchos cuestionamientos, muchos señalamientos, críticas al actual modelo estatal neoliberal que cabeza Samuel. ¿Y por qué digo que es un modelo neoliberal? Pues tú nomás chécate cómo llegó y aumentó las tarifas del camión, y son tarifas que aumentan mensualmente. Esas son políticas neoliberales. Pero además de eso, el agua son políticas neoliberales. Además de eso, si tú te checas igual, placas, refrendos, licencias, todo lo que tenga que ver con la movilidad, todo lo aumentó. Aumentó todo lo que tiene que ver, por ejemplo, con las multas que les provocan a los taxistas. Es decir, todo eso son políticas neoliberales que lamentablemente para los mexicanos de Nuevo León decimos, oye, ¿qué está pasando con el gobierno naranja? Bueno, no pasa más que lo mismo que pasaba con el PRI, con el PAN. Lo mismo, exactamente igual, incluso a la 10ª potencia, porque antes no había triangulaciones. Antes seguramente el moche o las transacciones o las tranzas pues se daban, yo no sé, de otra manera, era pero directo. Ahora, ¿cómo es posible? Dices tú, claro, y no hay quien vaya, los que levantamos la voz decimos, eso que está ocurriendo en Nuevo León no son más que las viejas prácticas del nuevo Nuevo León. Santiago, con las mismas mañas, aunque con diferentes personajes. Maximizadas. Son las más sinvergüenzadas. Porque, bueno, yo lo he visto ahí, sobre todo en el periódico del Norte, que le ha estado publicando todas las triangulaciones y que todas van a parar al mismo despacho. Es decir, eso no es casualidad. Eso no es casualidad. Significa que hay toda una operación, pues para que no se le escape un peso de los moches que están pidiendo. Aparte de esto que tú manejas, ¿qué tan importante es el candidato? Y déjame enlazar esta pregunta con una segunda pregunta. Va Waldo Fernández, Andrés Míguez, Felipe de Jesús Cantú. Hay un diputado que realmente no creo que lo vayan a poner porque tiene 28 años y la ley dice que mínimo debes de tener 30. Por parte de las mujeres está la senadora Judith, está Tatiana. Y Clara Luz. Cartales. Todos ellos con una gran trayectoria, que no se puede despreciar. La segunda pregunta es, ¿cómo se siente Santiago González? ¿Realmente estará a la altura de las circunstancias para dar una contienda de veras? Ahí te la pongo bien sencilla. A diferencia de todos los demás, yo ya la jugué, ya fui candidato, ya hice propuestas. También Clara Luz. Bueno, mi compañera Clara Luz, tienes toda la razón. Somos dos los que ya la hemos jugado. En su momento, yo insisto, bueno, fui el candidato de oposición con más votación en la historia. De tener un partido del trabajo con el 1%, yo lo levanté a 7.6, casi el 8%. ¿Qué tanto, porque no me contestaste la primera pregunta, déjatela cambiar un poco, qué tanto crees tú que tenga importancia el candidato, más allá de los apoyos sociales, más allá de los programas que presenten ante la ciudadanía las propuestas de gobierno? ¿Qué tan importante crees tú que pueda ser quién sea el candidato? Yo creo que van de la mano el candidato y el partido. Un candidato, por ejemplo, que no se ha cuestionado, es muy importante, o candidata, lógicamente, candidato o candidata, que no sean cuestionados, un candidato o candidata que tenga la suficiente preparación, porque a veces escuchas en las redes que dicen, ese que no tiene experiencia, y otra vez, entonces, bueno, hay que decirle a la gente que en la política, como cualquier otro cargo, pues se requiere de experiencia, y que si la vas a buscar otra vez, en otro cargo, es porque justamente la ley es lo que te permite, que no se dejen llevar por los comentarios que siempre se han hecho, ¿no? Antes cuando estábamos nosotros los cuestionábamos, hoy que la derecha está afuera, pues cuestiona, pero que aquí lo importante es esa trayectoria, que en la gran mayoría de los casos, quiero que sepas,
todos hemos participado de una u otra manera en la construcción de lo que hoy son derechos constitucionales, que son todos los programas sociales. Entonces, todos hemos participado y todos hemos hecho lo posible porque el gran presupuesto del país se destine a las necesidades de la gente. Oye, me traes a mi mente varias historias en estos momentos. Una de ellas la de un personaje llamado Fernando Canales Clarion, de Natividad González Parás. Sí. Ellos contendieron, la primera ocasión perdieron, la segunda ganaron. Sí. Hay otro personaje más emblemático de cuyo nombre no quisiera acordarme, Andrés Manuel López Obrador, que se le lanzó varias veces y al final de su historia llegó a la presidencia. La tercera, claro. Por eso cuando yo veo a veces opiniones muy torpes, cuando dicen, no, es que ese personaje ya perdió una vez, ya no tiene derecho porque ya es un perdedor. No, todos tienen derecho. Jugados. Claro. Ahí la historia nos habla del error de esa opinión. Son aprendizajes. Así es. Tú tienes que aprender de las campañas. Yo, por ejemplo, he participado 6 veces. He ganado 3 y he perdido 3. Entonces vas aprendiendo. Y la más difícil, 2000, solo yo con el Partido del Trabajo y gané. La primera ocasión en el 2000, si tú lo recuerdas. Y nadie lo creía que ibas a ganar. No. Entonces tú, ¿qué quiere decir eso? Que son circunstancias. Hoy las circunstancias pienso yo que le favorecen bastante al gobierno de la transformación, al movimiento de transformación, le favorecen mucho, pero necesitamos justamente ir a estar machacando. Mira, así como la derecha te machaca en contra de tantas cosas que son mentiras, bueno, así nosotros tenemos que estar machacando todas las bondades que tiene un gobierno humanista que hoy encabeza Claudia Sheinbaum. Entonces, todas esas bondades tenemos que ir a machacarlas, porque ese es la gran aportación de la Cuarta Transformación al pueblo de México. Ahí está, eso no se puede negar. Tú dices, oye, trenes, claro, se está construyendo un tren, el Tren del Norte, aquí en la zona metropolitana de Monterrey, y eso cuesta miles de millones. Entonces, eso tenemos que machacarlo. Todas las líneas del metro que inició Samuel y que a la fecha no las ha terminado y que las vamos a terminar nosotros, ¿verdad? Todas esas líneas, ¿con qué dinero crees que se están haciendo? Pues con dinero de la 4T. No, perdóname. La presidenta... No es dinero de la 4T. Bueno, con dinero del pueblo que hoy administra la presidenta y que antes se lo robaban. Por eso no había trenes. Bueno, hubo una época en que hubo trenes. En el 1880 a 1900 con Porfirio Díaz. No, te voy a decir, a mí me tocó viajar en el Regiomontano. Sí. Era un tren excelente. ¿Y cuándo se había construido, cuándo se construyó ese tren? ¿Porfirio Díaz? Sí, pero te digo, allí estaba también uno que le llamábamos La Marrana, no sé si también lo recuerdas. Me tocó viajar en los dos con mis papás. No, yo en uno de ellos iba de, ¿cómo nos llamaban? De mosca, no recuerdo cómo nos llamaban. Pues, de mosca o el águila o... Los que nos subíamos a la brava los trenes para viajar de a gratis. Bueno, en los trenes de carga. Así es. Sí, también yo logré viajar en alguna ocasión en uno de esos. Oye, ¿qué andabas haciendo? Historia aparte, vamos a hacer una entrevista sobre eso. No, había terminado la secundaria y había tronado el examen para entrar a la prepa, y unos amigos, ¿qué? Vámonos a Tijuana, y pues en el tren ese nos fuimos a Tijuana. Errores de juventud. Sí, bueno, no de experiencias de juventud. Oye, para terminar esta entrevista en Hablemos Claro, yo durante gran parte de este reciente tiempo te imaginaba que llegando en el 2027, cuando fuéramos a las urnas, tu nombre iba a aparecer en la boleta como candidato a la alcaldía de Monterrey. Ahora que está tan de moda que el plan A, que el plan B, que el plan C, hasta el plan Z. En el plan Z no, porque se me recuerda a historias muy tristes lo de los Zetas. Pero tú vas por el plan A, ¿tendrías en el cajón el plan B? No, mira, mi plan A siempre ha sido Monterrey. ¿Cuál es la razón? Pues el dinero.
no hay dinero, entonces Perdón, yo pensé otra cosa, como me dijiste tan tajantemente el dinero, dije, ay, güey. Entonces el Partido del Trabajo, que siempre nos ha apoyado, tiene más capacidad presupuestal para competir por la alcaldía de Monterrey de manera muy óptima, muy eficiente. Entonces yo creo que el partido podría apoyarnos para una campaña de esas, independientemente de lo que pueda aportar Morena o el Verde, pero el dinero es una... parte fundamental. Sí, acuérdate que una campaña se hace con gente, se hace con recursos y lógicamente también se hace con la parte del marketing. Entonces, sí, en la parte de los dineros, yo digo, bueno, el dinero juega un papel sumamente importante y entonces cada peso que pueda llegar y que te vayan a aportar, en este caso las dirigencias, pues es un dinero que se tiene que destinar a que la gente conozca las propuestas de los candidatos. Oye, Santiago, yo recuerdo cuando allá por el 87 del siglo pasado, yo fui parte de la corriente democrática del PRI, 87, 88, 89, y luego me fui al PRD, etcétera, parte de mi historia, que ya es muy conocida porque lo he dicho muchas veces. Sí. Platiqué con un viejo operador priista y le dije, oiga, ¿qué se necesita para ganar una elección? Me dijo, un buen candidato, un buen proyecto de gobierno y dinero, dinero y más dinero. Si no esos tres elementos, no llegas a ninguna parte. Santiago González, te agradezco en estos momentos tu presencia en Hablemos Claro. Sí. Y te pido, por favor. Siempre plan A, Monterrey. Bueno, si te dicen que vas a la candidatura a la gobernatura. Tengo ahí todavía mi plan de trabajo del 2003, hacerle algunas adecuaciones, algunas reformas que tienen que ver con cosas muy interesantes que todavía no ocurren y que yo estoy seguro que podrían ocurrir. Entonces sí, ahí tenemos todavía mucho material de trabajo que podemos aportar. Bueno, yo nada más, ya para ir, no les quiero pedir un favor a la gente de la Cuarta Transformación. Rumbo al 2027, no se equivoquen. Escojan al mejor personaje, pero sobre todo, pregúntenle a la ciudadanía, pregúntenle a los militantes, ¿qué les parece tal o cual personaje? Y ustedes también evalúen de manera correcta, sin dedazo. Una de las cosas que derrumbó al PRI, después al PAN, fue el gran dedo. O sea, el gran dedo no solamente señaló aspirantes, candidatos y los impuso, sino también ese mismo dedo destruyó al PRI y al PAN dentro del gobierno. Si no quieren que se repita esa historia, ya saben, elijan al mejor personaje. Le agradezco a Santiago González Soto su presencia y le pido por favor, si quiere agregar algo o enviar un mensaje a los ciudadanos. Pues adelante. El mejor mensaje es apoyemos la transformación. Conciso, preciso y macizo. Yo solamente les digo, muchas gracias, hablemos claro.